Últimamente parece que el cortisol tiene la culpa de absolutamente todo. Estoy seguro de que has escuchado eso de no pierdes grasa porque tienes el cortisol elevado, o si te notas hinchado es porque tienes mucho cortisol, si duermes mal, si tienes hambre, bueno, pues probablemente también tienes el cortisol elevado. Y aunque el estrés y el cortisol sí pueden influir en la composición corporal, muchas veces se simplifica muchísimo una relación que en realidad es bastante más compleja. Así que hoy en este episodio de Lifters quiero hablarte del vínculo real entre cortisol y grasa corporal, que sabemos, por qué se exagera muchísimo y cómo afecta realmente el estrés a tu físico y tus hábitos. Y a ver, antes de nada, como siempre, si eres nuevo o nueva, si te acabas de unir, mi nombre es Iván Llamazares, me encuentras en lifters.es, ahí tienes mucha más información acerca de entrenamiento de fuerza, de hábitos saludables, de alimentación flexible y considero que puede complementar muy bien toda esta información que cuento por aquí cada semana. Pero bueno, hablando de cortisol, normalmente suele venderse como una hormona mala. Esto es así. De hecho, esta es la primera simplificación que siempre se da. Es una hormona mala. Siempre tenemos que evitarla a toda costa. Y el cortisol es una hormona que es normal y es necesaria. De hecho, participa en la respuesta al estrés, en la regulación energética, en el metabolismo, en los ritmos circadianos o en la adaptación al ejercicio. De hecho, entrenar fuerza también eleva el cortisol. Hacer cualquier esfuerzo físico de manera intensa, pues eleva el cortisol. Y esto no convierte el entrenamiento en un acto metabólicamente malo. El problema no es que exista el cortisol, sino cuando aparece y sobre todo si es crónico. Y aquí es donde aparece un matiz bastante importante, porque el estrés crónico puede influir indirectamente en la composición corporal. Por ejemplo, si tenemos un peor sueño, probablemente tengamos más hambre y tengamos más antojos y además nos recuperemos peor de los entrenamientos. También haga que estemos más cansados, que nos apetezca menos movernos en el día a día. Todo esto hace que tengamos una peor relación con el ejercicio físico, con la alimentación, y esto sí puede favorecer cambios en la grasa corporal, pero muchas veces el mecanismo no es, oye, tengo el cortisol alto, así que acumulo grasa automáticamente. No funciona así. Es mucho más conductual y multifactorial. Es decir, tengo el cortisol alto y voy a descansar peor y voy a tener más hambre y voy a comer más, voy a ingerir más alimentos a lo largo del día y posiblemente esos alimentos sean más ultraprocesados y además me voy a mover menos porque voy a estar más cansado y esto haga que se convierta en un círculo vicioso que posiblemente haga que acumule más grasa. Por eso el cortisol se ha vuelto bastante popular. La idea de que la grasa abdominal, por ejemplo, se acumula porque tenemos el cortisol disparado es totalmente infundada. De hecho, la realidad es que la distribución de la grasa depende de muchos factores. Por ejemplo, la genética. Este posiblemente sea de los más relevantes. Si yo tengo una genética en la cual acumulo más grasa en la zona del abdomen, pues poco voy a poder hacer para que se acumule en otras zonas en concreto. También, por ejemplo, depende del sexo, depende de la edad, de los hábitos, de la composición corporal global. Si yo, por ejemplo, soy una persona más o menos magra en su conjunto, probablemente acumule menos grasa también o quizás al acumularla se reparta de manera un poco mejor. Pero de todas formas, no podemos diagnosticar cortisol elevado mirando simplemente la barriga, mirando simplemente si tenemos grasa acumulada en los michelines o en las piernas. Y curiosamente mucha gente preocupada por el cortisol vive haciendo cosas que aumentan muchísimo el estrés global. Por ejemplo, oye, estoy viendo que acumulo mucha grasa, pongamos como digo, en la zona del abdomen. Bueno, pues voy a hacer un déficit muy agresivo, voy a empezar a comer muy poco, voy a empezar a hacer un montón de cardio. Por supuesto, todo esto ¿a qué nos lleva? Pues a lo que comentaba antes, vamos a descansar peor y si descansamos peor vamos a tener el cortisol más disparado y esto va a desembocar en otros hábitos que de por sí van a hacer que acumulemos más grasa. Por supuesto, si lo mezclamos con estimulantes como la cafeína, posiblemente el cuerpo empiece a pasar bastante factura. Por lo tanto, mi recomendación siempre es tener un enfoque muy simple pero efectivo. Por ejemplo, vamos a empezar descansando bien, vamos a empezar intentando dormir esas 7 u 8 horas. Sé que a veces es complicado, pero posiblemente entre 6 y media y 7 todo el mundo sí que pueda descansar. Ahora bien, vamos a intentar generar unos hábitos que beneficien ese descanso nocturno y a partir de ahí, por supuesto, seguramente ya podamos entrenar mejor, de una manera más sostenible, seguramente también nos alimentemos mejor, de forma más razonable, nos recuperemos mejor y todo esto conduzca a una mejor gestión del estrés. No porque eliminemos el cortisol automáticamente, sino porque vamos a mejorar muchas de las variables que sí impactan en el progreso y en la adherencia. Y normalmente esa base tiene muchísimo más impacto que perseguir
hacks hormonales que a veces nos venden como, oye, mira, ponte las gafas rojas durante todo el día, desde que te levantas hasta que te acuestas, cuando no tiene, por ejemplo, ningún tipo de sentido. Ahora bien, no significa que debamos ignorar todo. Como digo, hay situaciones donde sí puede merecer la pena una evaluación profesional y, por ejemplo, yo suelo recomendar esto en los casos en los cuales tenemos síntomas ya persistentes, con cambios ya llamativos, con una fatiga bastante marcada, es decir, estamos cansados durante todo el día, llevamos con esos síntomas ya quizás semanas o meses, estamos en un círculo vicioso del que parece que no podemos salir y esto no solamente nos dificulta perder grasa, sino que también nos hace más difícil el día a día. Por eso, el cortisol hay que entender que no es el villano universal. Por supuesto, el estrés sí que puede influir en tu composición corporal, pero muchas veces lo hace a través de hábitos y del comportamiento cotidiano. Así que si estás en ese punto, mi recomendación es que construyas una base más sólida, sobre todo que sea sostenible, que priorices esos pequeños aspectos del día a día que son importantes y a partir de ahí ir mirando si va mejorando un poco tu estado físico, tu estado anímico y sobre todo tener en cuenta que, bueno, en ciertos momentos puntuales, pues sí, podemos acumular un poco más de grasa, en otros momentos podemos perder un poco más de grasa, tampoco tenemos que llevarlo todo al extremo y pensar que por subir 1 kilo o 2 kilos en la báscula, pues tenemos el cortisol disparado y tenemos que ir al médico urgentemente. Así que bueno, el cortisol, simplemente, como resumen, es algo necesario, es algo que tiene que estar presente. Por supuesto, no tiene que ser crónico, ahí está el problema, que muchas veces se cronifica y entonces sí que necesitamos un abordaje profesional médico, pero realmente, en la mayoría de los casos, se puede regular de manera mucho más eficiente, tomando un poco el sol, descansando bien, llevando una vida saludable, evitando en la medida de lo posible el estrés y sobre todo teniendo una vida diaria bastante activa. Así que nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Lifters, espero que te haya gustado. Muchas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas, tanto en Spotify como Apple Podcast. Y nada, nos escuchamos sin más por aquí la semana que viene. ¡Chao!